Esta mañana, como ya hemos dicho en otros momentos, nos ubicamos en la Escuela Bíblica Especial de nuestra convención. Está en la última lección de la revista dominical El Discípulo. Aquellos que tienen la revista dominical se ubican en esa última lección. Los que no tengan la revista dominical, nuestro pastor Edgardo nos va a ubicar ya mismo en las dos lecturas bíblicas que corresponden a la lección del día de hoy. Yo tengo aquí un discípulo adicional, si alguien lo necesita. ¿Cómo no? Así es que vamos directo a la clase y entonces luego de la clase, que tomará una hora, que es el mismo tiempo que le damos a la escuela bíblica usualmente, pues daremos entonces el resto del culto y algunos anuncios muy importantes. ¿Habrán niños y niñas aquí? Me parece que no. Me parece que no han llegado, que no llegarán con toda probabilidad. Este es un domingo en febrero que es muy particular. Hay muchos hermanos que no vienen porque van directo al otro culto de la tarde en el Coliseo, y hay otros que cogen vacaciones. Aprovechan y cogen las vacaciones del fin de semana. No me gustaría que fuera así, pero así es. Así es que eso pasa, ¿verdad, pastor? Eso pasa. Pero los que estamos aquí, como dije en la oración, nos sentamos a los pies del Señor a través de la escuela bíblica y vamos a recibir la mejor parte, la que no nos será quitada. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Estamos de convención. ¿Y cuál es el tema? ¿Y cómo ustedes saben eso? También la presentación lo va a decir. Vamos a leer los textos bíblicos de la lección. El primero se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y quiero un voluntario o voluntaria que agarre el micrófono y lo lea con claridad, fuerza y muchas ganas de que los demás lo escuchen. Primera de Juan 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Muchas gracias. Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Voluntario o voluntaria. Aquí tengo el micrófono para que el pastor se quede con el de él. ¿Quién es la persona que lee? Acá, Nilda. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Yo quiero escuchar sus primeras impresiones. ¿Cómo estos dos textos se relacionan? Vamos a ver. ¿O qué mensaje general usted percibe que está ahí para la iglesia de hoy? Comentarios al respecto. Vamos a ver. Acuérdense que esto es una clase bíblica, yo no voy a predicar. Son dos cosas diferentes. Sí. Los dos se relacionan porque pues, nos vamos a los mandamientos que dice que amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma.
con toda tu fuerza y pues tener la manera de pensar de Cristo nos ayuda a servir en espíritu y en verdad. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario sobre esos textos que leímos? Unos comentarios iniciales, vamos a ver. Sí. Para que todos escuchen. Pues que demostremos esa fe, ese amor, no de palabras, sino con hechos, como dice aquí. O sea, demostrarlo donde quiera que estemos. Muy bien. Estos textos están relacionados. Y como muy bien ustedes decían, hay un llamado a servir a Dios con todo lo que somos, a no solamente decir, también a hacer. Muy bien. Yo les voy a presentar ahora un video que nuestra denominación publicó hace unos meses ya. Y yo lo que quiero es que usted lo mire y usted vea las dinámicas, qué sucede ahí. Porque también yo quiero que usted me dé sus impresiones. Porque obviamente la denominación lanza ese video para que nosotros agarremos lo que ellos quieren que aprendamos y apliquemos durante esta convención, ¿no? Así que vamos a mirar y vamos a prestar atención a lo que ahí se presenta. Para servir no hace falta dinero, hace falta amor. Muy bien. Impresiones. ¿Qué sucede ahí? Vamos a ver. Ajá, ahora no voy a ir a donde ustedes. Grítenlo duro para que todos escuchen.
Muy bien. Sí, alguien más, por acá. Sí, estamos tan preocupados en nuestras cosas que no vemos la necesidad de los demás, envueltas en los celulares, en nuestras situaciones, y eso no nos deja ver la necesidad del prójimo. Sí, vamos ahora. Yo observé la indiferencia de muchos que pasaron por el lado del anciano y que solo uno volvió con misericordia. Los otros se dieron cuenta, observaron la escena, pero se quedaron sin ayudar. Por allá, sí. Y porque ese ancianito es Luis del Pilar. Y entonces tú te solidarizas, no solamente en el carácter individual de que es el reverendo Luis del Pilar, sino lo que significa esa generación. Claro. Como una vez yo dije, sobre los hombros de esa generación, nosotros nos apoyamos. Y de un Puerto Rico que estaba en gran escasez y miseria, se transformó en un país en que había oportunidades para muchos. De que luego cambió con el tiempo por otras razones. Es asunto de otro día y tema y discusión. Claro. Pero es importante que tú no te dejes absorber por la tecnología o la comodidad o la riqueza, sino que seas solidario con tu prójimo. Muy bien. Voy a necesitar un asistente de micrófono para que lo vaya. Ya lo tengo. Cintia va a estar en esa función. Muy bien. Ajá, No sé si vi bien, pero el edificio donde ellos estaban parecía ser una iglesia. Sí, es una iglesia Y de pueblo. estaban Sí. todos los chicos fuera de la iglesia, como decían todo el mundo, inmersos en su propio mundo, que muchas veces nosotros en la misma iglesia tenemos que estar pendientes, porque si estamos aquí, miramos lo que se esté proyectando, a la persona que esté dirigiendo, a la persona que está predicando, y se nos olvida mirar a nuestros hermanos. Muchas veces pasan desapercibidas muchas cosas que tenemos que estar aware of. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir. Todo lo que han dicho está muy bien. Y yo creo que vimos bien. Tenemos ojos para ver lo que el video nos quería decir. La generación más joven maneja la tecnología, cada vez se sumerge más en la tecnología, cada vez parece un mundo alterno, más lejano de nuestra realidad. Así que es muy fácil embelezarnos y se nos olvida el que está inmediato a nosotros. Pero entonces, yo quería que reflexionáramos sobre eso, porque obviamente eso va a matizar un poco la discusión que vamos a ir teniendo en la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a ir pasando. Yo quiero que veamos lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Las tres cosas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son los fundamentos del servicio cristiano, cuáles son las bases, los prerequisitos, qué es lo que posibilita que nosotros sirvamos en espíritu y en verdad, como dice el tema de la convención. Un segundo tema que vamos a hablar es la preocupación del Nuevo Testamento. Todos leímos los textos del día de hoy. La pregunta es, ¿dicen estos textos lo que creemos que dicen? ¿O están preocupados con lo que nosotros creemos que están preocupados? Esa es una pregunta que vamos a responder. Y en último término vamos a hablar de las bases para el servicio comunitario. O más bien, eso yo tal vez lo fraseé mal, ¿cómo la iglesia sirve? ¿Cómo se manifiesta ese servicio en concreto en nuestra realidad? Muy bien. Una primera cosa que yo quiero que notemos
es que el tema de nuestra convención, ¿que es cuál? Ese lema se inspira en un texto muy conocido, que de hecho discutimos el pasado domingo. ¿Qué es cuál? Juan 4:23, muy bien. Si está por ahí, pues no se sorprenda. Muy bien. Y yo quiero que usted refresque un poquito lo que la pastora habló la semana pasada. Porque la pastora, muy intencionalmente, persiguió lo mismo que yo. Yo decía, no hay forma de hacer relevante este tema sin hacer referencia a ese otro texto. Porque le sirve de base, le da la razón. Y vamos a ver qué recordamos que sucede en Juan capítulo 4, versículo 23. Voluntario, voluntaria, vamos, y hay micrófonos, así que... ¿Qué pasó en Juan capítulo 4, versículo 23? ¿De qué está hablando Jesús? Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Muy bien. ¿Y qué estaba pasando en ese contexto de Juan capítulo 4? Podemos irnos desde un poquito antes, versículos 21 al 24, tal vez resuma un poquito mejor esa sección. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué conversación estaba teniendo la mujer samaritana con Jesús? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué Jesús dice eso que dice? Vamos a ver. ¿Qué había preguntado la mujer samaritana? Bueno, si mal no recuerdo, porque no lo he leído, pero en ese texto que la mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo y entonces él le pide agua. La cosa es que se da una conversación entre ellos dos y ella al final le dice, pero ¿cómo es que tú, sabes, siendo judío, hablas con una mujer samaritana? Y entonces ahí es que el Señor Jesucristo entonces le dice lo que se leyó. Muy bien. Podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Sabemos que hay un conflicto entre ¿quiénes? Ay, yo soy judío. Samaritano y judío. Eso es un cliché, eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué más? Los hombres no hablan con mujeres, y más si eran judíos y samaritanos, ¿no? Así que no se mezclaban. Muy bien. ¿Adoraban los samaritanos en el mismo lugar que los judíos? No, ¿verdad? Y justamente antes de Juan 4:23, que le pueden dar para adelante a la presentación, justamente antes la samaritana le pregunta a Jesús, mira, nosotros servimos en este monte y ustedes sirven en este otro. ¿Cuál es el lugar legítimo de adoración? Esa es la pregunta de la mujer samaritana. ¿Cuál es el lugar legítimo de adorar, para adorar? Y Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, nosotros sabemos a lo que le servimos porque a nosotros fue a quienes se nos reveló el Señor. Pero entonces Jesús dice algo, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces aquí hay dos o tres cosas que se nos escapan a veces. ¿Cuál es el lugar legítimo para adorar según Jesús? Dilo duro, Cintia, si lo vas a decir, grítalo. Es en nosotros mismos, o sea, nosotros somos ese lugar donde si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es que de nosotros debe emanar esa adoración al Señor. Muy bien. Entonces, ¿la adoración está localizada en algún lugar en particular? En nuestro corazón, nuestra vida, donde hay la necesidad, porque el Señor también, como dice Fela, que el Señor nos manda a servir a otros.
dentro de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, que ya se había dicho. O sea, es amarnos nosotros, pero es amar a nuestro prójimo, es servir, porque eso fue lo que vino Jesús a hacer. O sea, dentro de las enseñanzas, Él dio el ejemplo de, siendo Dios, se humilló, como dice la misma palabra, a sí mismo, haciéndose hombre, o sea, y sirvió. Por ejemplo, en el pasaje de cuando el lavatorio de pies, que el Señor entonces le va a lavar los pies a los discípulos. O sea, Él nos dio ejemplo de servir. Muy bien. Y vamos a tomarlo eso por otra dirección. Si Jesús dice que el lugar de adoración no es ni Jerusalén, ni el monte Gerizim, ¿se llamaba? ¿Dónde van a estar los adoradores? Si no son en esos dos lugares donde se va a adorar, ¿dónde van a estar? En cualquier parte. En cualquier parte. Dios está creando una comunidad universal. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la primera cosa que Jesús dice en ese pasaje. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde va a ser eso? No va a ser necesariamente en Jerusalén ni en Gerizim. Cualquier lugar se puede convertir en el lugar de adoración. Y ese será el primer punto que yo quiero que veamos hoy. Dios tiene el interés de crear una comunidad universal de creyentes. Ahora es que empieza un tiempo nuevo. Ya no estamos limitados a un lugar particular de adoración. Donde haya fe en Jesús, ahí hay adoración verdadera. Amén. Pero entonces hay un segundo punto ahí mismo que tal vez se pueda resaltar. Vayan a Juan capítulo 2, rapidito. Juan capítulo 2. Versículos 19 al 21. Y alguien que le dé lectura. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a ver. 2, 19 al 21, sí. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Yo no sé si usted ha leído este texto con bastante malicia, pero lo que Jesús está diciendo ahí es radical. Ya el templo no iba a ser el templo de Jerusalén. El nuevo templo que Dios iba a reconstruir era el templo de su cuerpo. Así que la verdadera adoración se da cuando estamos en Jesús. Él se vuelve el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Todo el que está en Jesús, llegada la hora que Él estaba anunciando, todo el que está en Jesús da una adoración auténtica, porque Él se vuelve el lugar de encuentro verdadero. Eso es importantísimo. Ya no es en los templos físicos que caracterizaban la antigüedad. En Jesús se construye un nuevo templo. Y todo el que deposita su fe en Él, adora verdaderamente. ¿Estamos claros con eso? Eso es un primer punto que es fundamental. Donde estén los creyentes, ahí está el Señor.
Y ahí se levanta adoración verdadera. Y hay un segundo punto entonces que podemos extraer de ese texto de Juan 4:23. Y es el asunto de la hora. Uno puede leer el sentido literal y uno dice, pues, la hora viene y ahora es, qué chévere. Pero si usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que la hora no es la hora cronológica, usual, que usted cuenta cuando usted mira el reloj. Cuando Jesús habla de la hora en el Evangelio de Juan, es la hora de su glorificación, es la hora de su crucifixión. ¿Usted se acuerda el pasaje de las bodas de Caná? Que la mamá le pide a Jesús que... ¿Y qué le dice Jesús? Mi hora no ha llegado. O sea, ¿tú quieres que me guinden antes de tiempo? O sea, no, todavía. Y Jesús a lo largo del Evangelio va a estar diciendo, la hora de mi glorificación viene por ahí. Y llegado el momento definitivo, Jesús dice, llegó la hora. Y cuando Él esté en la cruz, sus palabras finales en el Evangelio de Juan son que consumado es. Ya, la hora se cumplió. Se acabó el tiempo. Ya cumplí lo que vine a hacer. Así que eso, segundo, es de suma importancia. Jesús está diciendo dos cosas importantes en Juan 4:23, en 4:23. Dios quiere crear un pueblo de adoradores auténticos, adoradores que están en cualquier lugar, adoradores de los cuales su adoración emana de la fe en Jesús, que es el nuevo templo. Pero dice una cosa importante, lo que posibilita esa adoración auténtica, que nosotros vamos a traducir ese término de adoración en servicio, ¿verdad? Lo que posibilita eso es que la hora, la crucifixión, la muerte de Jesús es el fundamento de la adoración auténtica. ¿Qué hizo Jesús cuando murió? Porque para nosotros eso es importante. Vamos a ver. Micrófono pendiente, porque vamos a ver si 2 o 3 por ahí nos dan su opinión. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué logró Dios en ese acto? Vamos a ver. Voluntario o voluntaria. Todas las manos arriba, vamos a ver. Pedrito, ajá. Allá atrás. Nos redimió. ¿Qué significa eso, Pedrito? En términos más comunes. Muy bien. Murió por nosotros. ¿Qué consecuencia tuvo eso, Pedrito? ¿Perdón? ¿Qué consecuencia tuvo esa redención? ¿Qué consecuencia? Sí. ¿Qué pasa con aquellos que creen en Jesús? Pues pueden acercarse al Padre, pueden llegar al Padre. Pueden llegar al Padre, muy bien. Otra opinión. Eso es cierto, pero hay más. Gozarán, aquellos que creen gozarán de la vida eterna. Muy bien. ¿Qué más? Ser libre. ¿Quién fue eso? Ajá, por allá. ¿Ser libre de qué? ¿Para qué? Muy bien. Mire, aquí, cuando Jesús muere, en el Evangelio de Juan, al principio, se dice, Juan el Bautista dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en cierto momento Jesús dice en los Evangelios, yo veía a Satanás caer. Satanás es destronado cuando Jesús realiza su obra y la consuma. Por lo tanto, pasan dos cosas que son importantes cuando Jesús muere. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Todo el que entrega su vida a Cristo, todo el que deposita su fe en Jesús, es libertado del pecado.
El pecado, esto es el lenguaje paulino, o sea, el pecado saca sus garras de nuestro corazón, de nuestros hábitos, y ya no estamos determinados a actuar de la misma forma, a actuar dentro de los mismos ciclos que determinan la vida a veces. Dios abre un camino nuevo. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. Amén. Y el segundo punto que Jesús establece en la cruz, la segunda obra importante, es que nos liberta de las fuerzas de Satanás. Lo mismo, todo lo que tiende hacia el mal que determina la vida, Jesús lo destruye. Hay libertad, eso es lo que decimos los cristianos, que en Cristo hay libertad en el Espíritu de Dios, que viene el creyente en la conversión. Mire, hay nuevas posibilidades de vida. Hay nuevas posibilidades de vida. Y esas dos cosas son el fundamento de todo lo que podríamos decir acerca del servicio, de todo lo que podríamos decir de lo que Dios espera de nosotros. Porque antes de servir, tenemos que ser capaces de servir. Y esa capacidad nos la dio Jesús. Esa capacidad de servir a Dios en espíritu y en verdad, en adoración, nos la dio Jesús. No la podíamos lograr por nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios hace por gracia, por nosotros. Muy bien. Y entonces llegamos a los textos de hoy. Yo quería que ustedes vieran los fundamentos, lo que sustenta todo lo que va después. Dios quiere crear un pueblo, y ese pueblo Dios lo crea a través de Jesús, de la obra salvadora de Cristo, que da nuevas posibilidades. Entonces leemos el texto de Juan, primera de Juan capítulo 1, capítulo 3, versículo 18, que decía ¿cómo? Muy bien. ¿Y cómo podríamos interpretar ese texto si lo leemos así solito? ¿A qué es que nos está llamando? A ser auténticos, ¿verdad? Pero entonces yo creo que usted se fije que yo le puse arriba un subtítulo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de cuál es la preocupación del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la intención de los autores bíblicos cuando escriben estas palabras? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué les preocupa a ellos cuando nos dicen lo que está en 1 de Juan 3:18 y lo que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere decir? Entonces yo quiero que leamos un poquitito más. Y ahora sí me hacen falta voluntarios o voluntarias. 1 de Juan, busque su Biblia, capítulo 3, versículos 14 al 18. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Hasta? El 18. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Si usted no hubiera, vamos a hacer esta pregunta, si usted no hubiera leído eso que viene antes, ¿qué de lo que está ahí, que se leyó, usted no se hubiera imaginado? Que el texto decía. Vamos a ver. Voluntario o voluntaria. ¿Qué cosa nueva usted aprendió cuando usted leyó lo que venía antes?
que usted no se hubiera imaginado si hubiera leído el versículo 18 solito. Vamos a ver. Voluntario, ajá, por allá abajo. Puede esperar el micrófono que va por ahí. Bueno, me impactó inmediatamente el que dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? Sí, Auriali. Que el amor no sea fingido, que sea un amor, como dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo lo defino como que sea un amor que no sea fingido, sino auténtico. Muy bien. Ajá. ¿Qué más nos dice ese texto? No hagamos cosas por apariencia. Pero se puede decir más. Acuérdense que leímos del versículo 14 al 18. ¿Qué cosa nueva nos da el saber el contexto del pasaje? Vamos a ver. Ajá, el que aborrece a su hermano es comparado con un homicida. Muy bien, ajá, allá, Frida. Que también es en pensamiento, no solamente en actos. Muy bien. Muy bien. Mire, yo creo que esto es importante que lo establezcamos del saque. La preocupación primaria de los autores del Nuevo Testamento está en la iglesia. Lo voy a volver a decir. Cuando Pablo escribe en Filipenses y cuando el autor de Primera de Juan escribe, ellos le están escribiendo a la iglesia. ¿Y a quién es que se exhorta a amar primeramente? ¿Cómo es? Primero Dios, después al prójimo. Pero entonces cuando ellos hablan de hermano ahí, a los de dentro de la comunidad, ¿ok? Esa es la preocupación primaria de los autores del Nuevo Testamento. Usted cuando lee el Nuevo Testamento tiene que presuponer que la sociedad en la que ellos vivían en ese entonces era una sociedad hostil. La relación entre cristianismo y sociedad no era tan amigable, no era tan fluida como es hoy día. Y por lo tanto la preocupación primaria tiene que ver con la identidad de la comunidad, tiene que ver con la preservación de la comunidad y tiene que ver en la relación de unos hermanos con otros. Porque es muy fácil, era muy fácil en ese entonces caer en el de la fe. Y era importante que la comunidad estuviese unida. Era importante que se amaran los unos a los otros. Y fíjese entonces cómo eso cambia el mensaje del versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Pero entonces léalo junto con lo que va antes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. El ejemplo de Jesús es fundamental. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Y usted ve el título de la convención y usted se puede ir en el flow. Sí, hay que servir fuera de la iglesia. Pero mira que usted tiene al lado. Mire a ese que usted no mira todos los domingos. A veces lo ve y se va para otro lado. Lo ignora. Pero que está aquí. Está aquí. La Biblia lo describe como su hermano, como su hermana. Dice Primera de Juan que a ese
es primeramente a quien usted tiene que amar. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Es parte de lo que Dios espera de nosotros, que nos amemos los unos a los otros sin fingimiento. No de palabra ni de lengua. Que aquí, en medio de nuestra iglesia, aquí, en nuestra comunidad, aquí, en cada culto, en cada espacio comunitario que tengamos, que no amemos fingidamente, de verdad. Eso es primario. Eso es lo fundamental. Esa es la preocupación básica de los primeros creyentes. Que la iglesia muestre las marcas de Cristo en su vida interior, en su vida comunitaria. Y entonces ya yo le di la pista. Yo le puedo decir entonces que Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, no va por la línea que tal vez usted pensaba que iba. Ese es un texto muy famoso. Vamos a ver, ¿qué usted ha escuchado de ese pedacito de la carta a los filipenses? ¿Qué era eso? Según muchos estudiosos. Alguien que no sea la pastora, que me diga. ¿Qué era? ¿Qué era? Vamos a ver. Voluntario o voluntaria. Lo puede gritar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire, según los estudiosos, ese pasaje es un himno antiguo que precede a Pablo. Antes de que Pablo escribiese la carta, ya eso se cantaba en las iglesias. Y Pablo lo que hace ahí es citar ese himno. Y claro, como es muy bonito, se lee bien, fluye bien, nosotros lo podemos coger así solito y trasladarlo a muchos contextos. Pero la pregunta primaria de cualquier exégeta responsable no es qué dice el pasaje solito, es porque Pablo lo metió ahí. Es qué uso Pablo le está dando a ese himno. De hecho, que sea un himno o no, eso es una teoría. No sabemos porque usted no lee la Biblia y usted escucha las voces angelicales cantarlo. Él está ahí y ya. Lo que tenemos es cómo Pablo lo usó para hablarnos a nosotros y hablarle a la iglesia en Filipo. Eso es lo que tenemos. Así que, un consejo, hermanos y hermanas. Resistamos leer versículos solitos. Siempre que usted vea un versículo, lea lo que va antes y lo que va después. Así que, vamos a leer eso que está ahí. Alguien que busque Filipenses 2, del 1 al 11, y vamos a leer Filipenses 4, del 1 al 5. Idealmente que sean dos personas diferentes. Vamos a ver, Filipenses 2, del 1 al 11. Alguien que lo lea fuerte, ajá. Cintia, lleva el micrófono por ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese texto es espectacular. Ahora el capítulo 4, versículos 1 al 5. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Muy bien. Habiendo leído todo lo que hemos leído, ¿qué Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos? Duro, vamos, si van a hablar, sí. Entiendo que no puede haber un servicio genuino a mi prójimo y a mi hermano si no hay una porción genuina de humildad. Despojarme de mí para poder entonces dar a otro. Muy bien. Es indudable que Pablo está proponiendo a Cristo como el modelo, como a ese a quien debemos imitar. Eso es indudable. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó y a través de ese vaciarse, Dios lo exaltó. Es la victoria a través del sufrimiento, la victoria a través del amor, que sabemos que es sufrido, que sabemos que cuesta. Eso es indudable. Pero Pablo está diciendo eso al servicio de ¿qué? ¿Para qué Pablo está diciendo eso? Acuérdense que leímos un poquito más. Leímos versículos 1 al 4 del capítulo 2 y leímos también el capítulo 4. ¿Qué más se nos añade a nuestra reflexión? ¿Qué más se añade? Comunión con el Padre, conocerlo y obedecerlo. Sí, acá y después acá. Pastor, en lo último que leímos, me parece que el Señor está haciendo, como las palabras están, son una exhortación a que seamos colaboradores en esa obra de Cristo. Porque hace mención de algunos hermanos que estaban en la obra y exhortaba que otros hermanos la ayudaran. Así que tenemos que ser copartícipes en esa obra de Cristo. Que debemos estar en sintonía con lo que Cristo nos enseña. Ok, fíjense, primero fíjense que estamos hablando de una carta. Filipenses es una carta. ¿Y Pablo se le escribe a quién? A la gente de Filipo, a los habitantes de Filipo. ¿A quiénes en Filipo? A los cristianos. A la iglesia. Así que esto es una, una comunicación interna de un pastor
a la iglesia. Acuérdense que yo estoy hablándoles de cuál es la preocupación de los autores del Nuevo Testamento. La preocupación es la vida de la comunidad. La preocupación es las relaciones unos con otros. Y a mí me parece que el capítulo 2 de Filipenses dice cosas muy, muy particulares. En el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 2. Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor. Estén unánimes. Sientan una misma cosa. Y los hice leer el capítulo 4, porque parece ser que Pablo no está diciendo eso por casualidad. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 4 que Pablo dice, ruego a quienes, a Evodia, puede ponerle ese nombre a sus hijos, ¿no? A su hija, a Evodia y a Sintique, nombre muy bonito, que sean de un mismo sentir. Pero eso no es lo que él dijo en el capítulo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se fijó en eso? Sí. Algún afecto entrañable, llénense de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Muy bien, amén. Entonces fíjese que este lenguaje de ser como Cristo, primero nos tiene que mirar a nosotros dentro de la iglesia y tiene que afectar nuestras relaciones unos con los otros dentro de la iglesia. Sé como Cristo, y está muy bien decir, sí, sé como Cristo para los de fuera. Pero usted sabe que es más difícil amar a la gente que usted tiene cerca. Es más difícil porque usted los conoce. Usted conoce sus malas costumbres. Usted conoce sus malas mañas. Usted conoce que no siempre que usted trata a X persona usted sale ileso. Usted lo sabe. Es un riesgo. Pero Pablo nos dice que consideremos a los que están cerca como superiores a nosotros mismos. Así como Cristo, siendo en forma de Dios, nos consideró tan importantes que se despojó de su gloria y descendió a lo más profundo de la existencia humana, padeciendo incluso la muerte de cruz. Y ese fue el criterio de la exaltación. Y ese es el patrón de la vida cristiana también. No vamos a ganar el premio que Cristo nos tiene preparado si no nos metemos abajo como Él lo hizo. No vamos a ver lo que Él vio, no vamos a ver la victoria, la exaltación, si como dice 1 de Juan 3:18, decimos las cosas de la boca para afuera. La vida que Dios pide de nosotros es una vida íntegra, de una sola pieza, que lo que decimos creer afecte nuestras relaciones inmediatas. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dígalo otra vez en el micrófono para que... Que el salmista lo dice claramente. Sean aceptos los dichos de mi boca, o sea, que lo que yo digo sea aceptado. Quiere decir que no es mentira, tiene que ser verdad. Sean aceptos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón. ¿Qué pasa con la meditación de mi corazón? Claro. Así que el salmista lo resume de una manera formidable.
Seguro. Y entonces terminas entonando el cántico. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morir. Y yo creo que es una conclusión bien preciosa. Amén. Amén. Así es. ¿Estamos claros sobre lo que hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho 2 o 3 cosas, ¿verdad? Hablamos de que Dios quiere una comunidad universal. Eso es lo que Él está buscando, adoradores en espíritu y en verdad, que no adoren en sitios particulares, sino en todo el mundo. Dios quiere un pueblo universal. Y hablamos que Jesús es el que posibilita la nueva vida, el que posibilita esa nueva vida comunitaria. Él muere y nos liberta de tantas cosas, ¿verdad? Y luego dijimos que los autores del Nuevo Testamento básicamente tienen una preocupación fundamental, que es ¿cuál? Dígalo duro. La iglesia, las relaciones internas de la iglesia. Aquí primero se tiene que realizar, constatar el experimento de Cristo. Es aquí primero donde ese proyecto se tiene que manifestar. En lo inmediato, en el hermano que usted ve todos los domingos y durante la semana. Y entonces eso nos lleva al punto final de nuestra reflexión y nuestro estudio de hoy. ¿En qué sentidos la iglesia sirve a la comunidad? Porque no es meramente ensimismarnos, mirar hacia adentro. Sabemos que la iglesia tiene una misión que se extiende. Pero usted sabe que esa extensión hacia afuera no se va a dar si primero aquí no se están dando ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver el primer sentido. ¿Qué dice ahí? Esa, en un sentido, es la base de lo que dijimos ya. El primer sentido en el que la iglesia sirve al mundo es siendo iglesia. Ese es el primer sentido. Siendo iglesia, siendo la iglesia que da culto al Señor. Siendo la iglesia en la cual se manifiesta el amor de unos hermanos por otros. Siendo la iglesia en la cual se ve que hay una preocupación auténtica, genuina, que no es de palabra nada más, los unos por los otros. Ya eso le dice algo al mundo. Ya hay un mensaje que se lanza hacia afuera. Ese es el primer sentido y es el fundamental, porque sin testimonio la iglesia no da un testimonio efectivo, ¿verdad? No sirve a la comunidad. Sin eso, todo se cae. Y fíjense lo que dice Filipenses, primera de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ¿qué decía? Lo leímos ahorita, Filipenses 4, 5. ¿Quiénes tienen que conocer nuestra gentileza? La gente tiene que ver lo que pasa aquí. La gente tiene que ver la vida en el Espíritu. La gente tiene que ver el fruto del Espíritu manifestándose en nuestras relaciones. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los seres humanos. Que todos conozcan lo que pasa aquí. Que todos vean las dinámicas que Dios crea, que no están fuera de la iglesia. Que vean, que conozcan. Y en Hechos capítulo 2 se describe la iglesia primitiva y esas dinámicas iniciales. ¿Qué pasaba en esa iglesia primitiva de Hechos capítulo 2? No lo vamos a leer, pero ¿qué pasaba ahí? Eso sí se lo saben, ¿verdad? Han estado estudiando el libro de los Hechos. Lo tienen fresquecito. Es una comunidad que estaban unánimes,
unos con otros, se compartían sus posesiones unos con otros. Y de hecho el texto describe que había un testimonio hacia afuera que era espectacular. Dios iba añadiendo gente a la iglesia, pero era porque lo que veían que estaba pasando ahí estaba bueno. Así que esto de ser comunidad alternativa, comunidad que encarne los valores del reino de Dios, es fundamental. Porque le dice al mundo, otra vida es posible. Otra forma de hacer las cosas es posible. Hay algo que Dios quiere hacer por mí, poniéndome en la perspectiva del de afuera. Hay algo que Dios puede hacer por mí que nadie más lo puede hacer. Y es como lo que está pasando allá adentro, en la iglesia del Señor. Hay un segundo sentido en el que servimos. ¿Qué es qué? No lo hemos dicho mucho hoy, pero ustedes los evangelios, ¿y a quién sirvió Jesús? En Mateo, Lucas, Marcos. ¿A quién sirvió Jesús? A todo el mundo. Valerín quiere hablar. Valerín, ajá. Bueno, a todo el mundo. A todo el mundo, muy bien. Eso es lo que quería que dijera, Valerín, muy bien. Mire, Jesús no hizo acepción de personas y Dios tampoco hace acepción de personas. Así que este privilegiar la iglesia no es por privilegiar la iglesia y ya. Tiene el fin de que ese bienestar que Dios da se extienda. Porque la vida del Espíritu no es para ensimismarnos, es para compartirla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se quedó quietecito en un templo, leyendo la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Adrián, estás ahí hablando solo. Dilo duro. Fue por todas partes y regó la palabra del reino de Dios. Fue en servicio, en verdad, en amor. No hay más nada que decir, eso yo creo que lo cubre todo. Muy bien. Eso es, muy bien. Jesús viene en el poder del Espíritu y donde quiera que Él se metía, como dice el corito, pasaban cosas. Eso hay que obedecerlo. Eso hay que imitarlo. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y de hecho, el viernes estudiábamos con los jóvenes 1 Corintios, y Pablo dice que él se hacía todo para todos, para servir a aquel que él tenía de frente, porque lo consideraba superior a sí mismo. Así que yo le dije ahorita que usted tiene que amar mucho al hermano, pero no se olvide de los no creyentes que usted conoce. Jesús no solamente sirvió a creyentes. Donde usted vaya, usted imita a Jesucristo. Donde usted vaya, usted está en el Espíritu y usted puede hacer cosas en pro del bienestar del prójimo. Así que la imitación de Jesucristo es fundamental. Ese es el segundo sentido en el que servimos. Y un tercer sentido. Un tercer sentido en el que la iglesia sirve al mundo. Y cuando yo estaba escribiendo eso, yo lo que pensaba era en lo que hacemos los pastores cuando despedimos a la iglesia. Les decimos, váyanse de aquí. Arranquen. Empiecen a vivir lo que hemos predicado. Vayan a sus vidas cotidianas, donde de hecho usted no deja de ser iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, usted es iglesia, esté como individuo o esté como colectivo. Los pastores decimos al final,
vayan con la bendición de Dios, son enviados a la misión. Porque donde usted se meta, allí usted es iglesia. Y eso es importantísimo que siempre lo estemos recordando. La iglesia siempre va a tener unos espacios formales de servicio que ella misma impulsa como institución. Y usted sabe que esta iglesia tiene ministerios para servir a la comunidad. Y son ministerios que nacen de aquí y se extienden hacia afuera. Son los brazos los brazos pastorales, ¿verdad? Así le decimos aquí. Que son esas áreas de servicio de la iglesia local. Y mire, usted se puede meter ahí y servir. Pero si usted no está en esos ministerios, no significa que ya usted no tiene esa responsabilidad. A todos y a todas Dios nos llama. A todos y a todas. Y lo que pasa aquí, la razón por la cual usted viene aquí y se expone a las clases bíblicas, y se expone a las predicaciones, se expone a los servicios dominicales, es para usted ser un mejor creyente donde usted se meta. Para eso que usted viene aquí. Para ser enviado, y allí donde tú te metes, allí ser el creyente auténtico que el Señor te llama a ser. Así que la iglesia forma creyentes para vivir en el mundo. Y Lutero decía algo muy importante. Y yo quiero leer esos dos textos que están por ahí. Lucas 3, alguien que lo vaya buscando. Pero Lutero decía algo muy importante. Lutero decía que cada creyente, ya sea que tenga un ministerio formal en la iglesia o no, Lutero decía que cada creyente tiene una vocación, un don otorgado por Dios, que no necesariamente se manifiesta en el ministerio de la iglesia. ¿De qué estaba hablando Lutero? De sus trabajos. Ustedes tienen vocaciones, ustedes son profesionales, muchos de ustedes en ciertas áreas. Lutero decía que eso usted no lo hace menos cristiano. Que ahí donde usted fue llamado a servir, esa área de preparación, esa es un área donde también el Señor quiere hacerse presente. Y que desde la integridad cristiana, desde esos valores del reino de Dios, desde ahí usted puede impactar sus espacios laborales y usted puede crear una mejor sociedad. Lo que nosotros hacemos cuando trabajamos es dar un servicio. Y lo que caracteriza al servicio cristiano es de dónde parte. Qué bonito es cuando uno está en su trabajo y dice: Señor, yo te entrego mi trabajo. Ayúdame a imitarte en mi día. Ayúdame a mostrar el carácter de Cristo en todas las cosas que yo haga hoy. Y usted es un empleado responsable, y los que lo ven trabajar dicen: qué íntegra es esta persona. Qué buen trabajador es. Qué bien sirve a los demás. Vamos a buscar Lucas 3. Ahí Juan el Bautista está bautizando al pueblo. Y a mí me interesa por las cosas que Juan dice. Sí, el micrófono está por ahí rodando. Lucas 3, del 10 al 14. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. ¿Está bien hasta ahí? Hasta el versículo... Hasta el versículo 14, muy bien.
Fíjense, varias cosas que pasan ahí. ¿Qué haremos? Si hay necesidad, usted da. No, ¿alguien no tiene? ¿Y usted tiene? Usted da a cualquiera. Tenemos de lo que damos. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan en el libro de los Hechos. Pero entonces después Juan se mete con gente que trabaja. Y él no les dice, ahora tienen que dejar esos trabajos. Eso no es lo que les dice. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice a los publicanos? A los recaudadores de impuestos. ¿Qué dice? Que no cobren más de lo que tienen que cobrar. Era su trabajo. Ya sea que algunos judíos pensaban que estaba bien o no, el ser recaudador de impuestos, de que de hecho todavía existen, todos nos los encontraremos por ahí en algunas semanas. Lo que Juan le dice es, sé justo en tu desempeño, no exijas más. Haz bien tu trabajo, hazlo con integridad. Y después se encuentra con unos soldados. Independientemente de lo que usted piense acerca de la milicia, ese no es el hecho aquí. El hecho es que en ese tiempo los soldados, como agentes del imperio, tenían el poder de si ellos querían hacer lo que les daba la gana y abusar del pueblo, porque eran una autoridad militar, era gente armada. ¿Y qué le dice Juan a ellos? ¿Qué les dice? No extorsiones, no amenaces, no calumnies, conténtate con tu salario. No utilices la fuerza para ganar más. Ética laboral. Ética laboral. Yo creo que esto es importantísimo, porque es un área que a veces dentro de la iglesia se nos olvida. El servicio que Dios te llama muchas veces no es un servicio súper especial, no es un servicio que otros caracterizarían como espiritual, pero toda la vida cristiana es espiritual. Y aquí este texto a mí me dice que independientemente del trabajo que usted realice, de la profesión que usted ejerza, hay un llamado a la integridad en esos espacios. Y que esos espacios se pueden convertir en ámbitos de testimonio. Ahí usted puede ser cristiano, usted puede ser cristiana y afectar a los demás de una forma positiva. Importantísimo. Así que resumiendo, ya este es el final. ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Vamos a ir resumiendo y yo espero que ustedes hablen, porque si ustedes no recuerdan lo que hablamos, estoy colgado como maestro. ¿Qué fue lo primero que dijimos allá al principio cuando hablábamos de Juan capítulo 4, versículo 23? Por aquí, ajá. Mire, traiga su libreta porque si es muy largo lo que estoy diciendo, usted lo puede copiar. El fundamento fue que Dios tiene el interés de crear una comunidad universal de creyentes. Muy bien. Dios quiere crear una iglesia, un pueblo. Muy bien. Segundo punto. En ese mismo texto de Juan capítulo 4, ¿qué posibilita la iglesia? ¿Qué es lo que la origina, le da existencia? Escucho murmullo, vamos, hablen duro.
Muy bien, la obra de Cristo posibilita todas las cosas. Sin eso, nada de nada. El sacrificio de Cristo posibilita la nueva vida. Muy bien. Y luego nos metimos a los textos de 1 de Juan capítulo 3, versículo 18 y Filipenses capítulo 2. ¿Cuál es la preocupación de los autores ahí? La preocupación es la iglesia. Y en particular, si especificamos más todavía, ¿qué es de la iglesia? ¿Cómo sirve la iglesia? La armonía dentro de la iglesia. El asunto de las relaciones internas. Hay una responsabilidad indelegable que el Señor nos da a nosotros de servirnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Ese que usted tiene al lado, ya usted sabe que es el objeto de su amor. Así como Cristo nos ama a nosotros. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo eso se ve? Pues mire, ¿cómo el mundo sabe? O sea, ¿cómo servimos al mundo? Primer punto, ¿cuál era? Siendo una comunidad alternativa. Esto aquí, esto. Encarnando los valores de Cristo. ¿Verdad? Y estando aquí, salimos en imitación ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo estaba por ahí también. Jesucristo se fue por todas partes y sirvió. Nosotros donde vayamos también servimos. Muy bien. Y en tercer punto, ¿el tercer punto cuál fue? Ser imitadores de Jesucristo. Muy bien. Pero dijimos una cosa más al final, es la que ustedes tienen más fresquecita. La iglesia sirve al mundo formando creyentes para el mundo, para que vivan en el mundo. Para donde quiera que estén, encarnar los valores de Jesucristo. Muy bien, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar a lo ya dicho? De eso último que estabas diciendo, que tenemos que imitar a Cristo y donde quiera que estemos, somos embajadores y representantes de Él, que no es en la iglesia, que es donde quiera que estemos. ¿Alguien más que quiera decir? Dios les bendiga a todos. Yo entiendo que somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo significa que somos diferentes miembros y que todos tenemos que aportar a la iglesia, pero no decir que aportar y que cuando termine el culto salimos por ahí como si nada, seguimos siendo el mismo estilo. Y sí sabemos de que tenemos que aportar, servirle en espíritu y en verdad, pero solamente lo hemos dicho aquí y simplemente termina el culto, nos vamos cada uno para su casa y la iglesia sigue con sus necesidades de falta de personal para hacer los trabajos, incluyéndome a mí, y que yo creo que debemos de no seguir repitiendo de que en espíritu y verdad, sino en acción, ¿sabes? De que hagamos un acercamiento a los líderes de la iglesia para estar disponibles, para demostrar que eso que estamos aprendiendo aquí lo pongamos en práctica. Mire, en la iglesia siempre hacen falta manos y pies. Siempre. Así que si usted siente que Dios le está llamando, usted nos habla y buscamos la manera de que usted se pueda acomodar en un ministerio en el que usted sea efectivo. Por allá sí. Muy bien, ¿verdad? Y yo creo que es importante que tal vez no hagamos la distinción en que fuera de la iglesia o dentro. Somos la iglesia y ya. Donde vayamos, somos iglesia. En el trabajo, en nuestra casa, somos iglesia. Y es algo que nos puede ayudar en el lenguaje a ser más responsables, ¿no? Porque si lo vemos como algo espacial, como algo que la iglesia es solamente algo que se da aquí, pues ahí nos perdemos una dimensión importantísima. Somos iglesia siempre, donde quiera que vayamos. Muy bien. ¿Alguien más? Matiel y después Pedrito. Que comunidad alternativa
dentro de la misma iglesia hay distintas, ¿verdad? Edades de las distintas personas, y dentro de los jóvenes, tal vez los niños, pues ellos tienen su dinámica interna, pero entre los jóvenes y los adultos, pues para formar esa comunidad alternativa, tenemos que ver, cuando viene una persona a la iglesia que no es creyente, que llegue a un lugar donde vea que afuera no es lo mismo. ¿Sabes? Que cuando llegue vea esto es diferente, y que nosotros demos ese testimonio, que cuando nos pasen por al lado, por ejemplo, en cualquier iglesia, no que escuche a un hermano hablando de aquel otro, o aquel diciendo algo del otro, que tenga ese espacio seguro donde pueda sentir que el amor del Señor está ahí. Pedrito. Gracias. Que quería decir que como cuerpo de Cristo, pues debemos concientizarnos que ese estatus, por decirlo así, en cada uno nunca cambia. Y es una conciencia, porque como mencionaste al principio, pastor, pues ya el lugar de adoración no es un lugar específico, el templo somos nosotros. Entonces, el templo se caracteriza se caracterizaba y todavía, porque la presencia del Señor habita en el templo. Por lo tanto, como el Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, tenemos que estar abiertos y darle esa apertura al Señor para que trabaje por medio de cada uno de nosotros, porque eso es lo que Él quiere, por medio de la imitación de Jesús. Así que incluso empezando por aquí, en el culto, ¿verdad?, congregacional, pero también afuera tenemos que estar abiertos a que el Señor nos use dentro de los dones que cada uno tenemos y no tener miedo, porque el Señor es un Dios vivo y es real y no ha cambiado y quiere usar a cada uno y a cada una de los que estamos aquí. Yo voy a dejar a la pastora y concluimos entonces este tiempo de reflexión. Damos gracias al Señor y damos gracias al pastor Edgardo por esta extraordinaria clase que responde al tema de nuestra convención. Así es que, hermanos y hermanas, si nos ubicamos en el orden, estamos entonces en la adoración al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. El diaconado que está listo y preparado nos ayuda y leemos la tercera estrofa de la página 33 de Cáliz de Bendiciones. El hombre y la mujer en su orgullo y egoísmo quieren crear su propio mundo, rompiendo el plan de Dios. Mas el Señor es soberano y es soberano de todo lo que existe y de nuestras vidas. Y esas vidas nuestras solo tienen sentido si vivimos dentro de su diseño. Una de las maneras de reconocer el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas es consagrar a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que así sea. Amén. Hay un himno tema que escribió el joven Cristian Villafañe. Está ahí consignado en el programa. Lo tienen ahí ustedes. Y nuestras hermanas que van a cantar en el coro unido lo saben mejor que nosotros, que no lo hemos oído. Así es que va a estar proyectado, creo. Y si no, mire, usted lo tiene ahí. Lo tiene en el orden de culto. Vamos a escucharlo porque no es muy familiar a nuestro oído. Sí. Y en la medida que nos podamos unir, pues entonces lo cantamos. Consagrar nuestras vidas en santidad, aliviar nuestra tierra en necesidad, amar sin reservas y en humildad, en espíritu y verdad, con tu poder consolar y restaurar.
y en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Consagrar nuestras vidas en santidad, aliviar nuestra tierra en necesidad, amar sin reservas y en humildad, en espíritu y verdad, con tu poder consolar y restaurar. En pie, iglesia. Animar, perdonar y reconciliar. Amar sin reservas y en humildad, y en espíritu y verdad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad.